Amados hermanos, muy buenos días. Hoy, 3 de mayo del 2020, reiniciamos nuestro curso Siervos para su Gloria. El tema que vamos a abordar es Sé un siervo apartado. Les pido que me acompañen a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, que nos permite ser reunidos en tu nombre, buscando de ti. Sabemos, Señor, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia que necesitamos para el oportuno socorro. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu mano que nos ha protegido, tu mano que nos ha proveído todo lo que necesitamos. Gracias, Padre, porque nos permite reunirnos de esta manera, pero con un corazón dispuesto, Señor, a aprender más de ti. Te pedimos que ilumines nuestro entendimiento y que podamos entender la grandeza de tu propósito eterno por medio de la santificación de nuestras vidas. Disponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sé un siervo apartado. Hagamos un repaso de lo visto hasta ahora en el libro que estamos estudiando, Siervos para su Gloria. En el capítulo 1, Dios nos pide ser antes que hacer, dando prioridad a la formación de nuestro carácter. En el capítulo 2, nos lleva a ordenar nuestras vidas, ordenar nuestro tiempo, ordenar nuestras prioridades, cambiando nuestra cosmovisión mundana y los motivos equivocados de nuestro corazón. En el capítulo 3 nos enseña a tener una mente bíblica, una mente centrada en Dios y en su revelación, como lo vemos en Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Ahora en este capítulo 4 veremos la importancia de nuestro crecimiento en santidad para que sea formado ese carácter piadoso, tener una cosmovisión correcta, conformada a la verdad de Dios y crecer en el conocimiento de Dios, y que nuestra mente sea llena de la abundante sabiduría de Cristo. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, del 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir, así como Él es santo. La Escritura nos enseña que si de verdad somos lo que afirmamos ser, debemos dejar de pecar y purificarnos a nosotros mismos y aprender a dejar de contristar al Espíritu Santo. La santificación es una obra indirecta del Espíritu Santo en nosotros, y lo hace por medio de la enseñanza de la verdad, de su palabra, y la iluminación de nuestro entendimiento, capacitando al creyente a vivir en obediencia. Sed santos. Esto es un mandamiento donde las capacidades espirituales,
desarrolladas por la actividad del Espíritu Santo en nosotros, nos impulsan por su gracia desde un principio en la salvación a participar activamente en nuestra santificación. Veamos 1 de Pedro 4:1-3. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidades, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Veamos el primer punto, el punto A. El siervo de Dios es una persona apartada. Si de verdad quieres servir a Dios, necesitas entender que tienes que ser una persona apartada. Aquellos que somos elegidos por Dios para servirlo, no podemos olvidar que Él demanda de nosotros que modelemos una vida de consagración delante de su pueblo. Para el cristiano, la separación implica un distanciamiento del pecado y un acercamiento a Dios. Este proceso lo llamamos santificación progresiva. Nos apartamos del mundo, nos apartamos del pecado y nos acercamos a la santidad de Dios. Por ejemplo, veamos Efesios 4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Comprende quién eres, reconoce el pecado, deja de hacerlo y haz lo contrario, lo que traiga bienestar personal y bienestar a tus entornos. Qué cambio tan maravilloso nos ofrece Dios. Pasemos al punto B. La santidad tiene un precio. Caminar en santidad tiene un costo para nuestra carne, ya que buscamos la aceptación al conformarnos al mundo. Recuerda Romanos 12:1-2, y cito: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios ha dejado la evidencia en la vida de su pueblo del punto al cual está dispuesto a llegar para exaltar su santidad y para que nunca sea trivializada. En Levíticos 10:1-3, Nadab y Abiud fueron consumidos por fuego de la presencia del Señor por ofrecer un fuego extraño. Veamos lo que nos dice Levíticos 10:3. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló, diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Lo que ofrezcamos a Dios debe ser algo especial para Él. El líder del pueblo de Dios necesita encontrar maneras visibles de mostrar a los hijos de Dios, ya que aquello que tiene que ver con Él debe ser tratado con reverencia, temerosos de Dios por quien es Él. Si para el creyente es de vital importancia el testimonio,
cuánto más lo será para los líderes delante de Dios y de la congregación. Los líderes del pueblo de un Dios 3 veces santo, jamás podemos darnos el lujo de tratar su presencia de manera irreverente, en especial delante de su pueblo. Esto habla de la necesidad que tenemos de vivir en santidad, relacionarnos con Dios santamente y así que no se pierda el temor al pecado y el temor reverente a Dios. Así pasamos al inciso C. La santidad es la condición número 1 para relacionarnos con Dios. Todo lo que se relaciona estrechamente con Dios es tratado como santo. Veamos algunos ejemplos. Sus profetas eran tratados como santos. En el tabernáculo había un lugar santo y un lugar santísimo. Dios espera que vivamos una vida santa, como lo vimos en Romanos 12:1. En la oración sumo sacerdotal de Juan 17, en el verso 17, Cristo le pide al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es por medio de toda su verdad que Dios nos conduce a nuestra santificación. Martin Lloyd-Jones nos da una cita. Dios lleva a cabo esta obra en nosotros recordándonos quiénes somos. Lo hace por medio de advertencias y haciéndonos comprender la verdad con respecto a Él. Fin de la cita. Veamos lo que nos dice Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sin la verdad, esto es, todo el consejo de Dios, la santificación es imposible. Según Romanos 12:1 y Primera de Tesalonicenses 5:23 al 24, y cito: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad y aún los miembros de nuestro cuerpo tienen que ser santificados para ser usados por nuestro Dios. Pasemos a una cita de Carlos Spurgeon. Esté consciente de usted mismo más que de cualquier otra persona. Llevamos el peor enemigo dentro de nosotros. Fin de la cita. Nosotros somos los verdaderos responsables de cultivar una vida de santidad bajo la guía de la Escritura y el poder del Espíritu Santo. Así llegamos al inciso D. La santidad requiere disciplina. La santidad es primordial para la vida cristiana. Es la mayor actividad del cristiano. La búsqueda de intimidad con Dios, con su pureza, manifestando la obra del Espíritu Santo en nosotros, mostrando quién es Él, su santidad y gloria trascendente. ¿Cómo puedo llegar más allá de una perspectiva infantil del cristianismo? ¿Cómo puedo llegar a un cristianismo maduro, piadoso, santo? Esto requiere límites y disciplina. Un esfuerzo continuo en cuidar a lo que nos exponemos, como nos lo dice 1 Corintios 15:33. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Reconocemos
cuán influenciables es la carne hacia el pecado y la maldad. Ejercitarnos para la piedad, según 1 Timoteo 4:7, y cito: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. También deshacernos de todo peso y de todo estorbo y del pecado, como nos lo dice Hebreos 12:1. Cito la palabra: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El ser santo implica ser por lo que soy, un hijo de Dios santificándose, por cómo invierto mi tiempo, en qué lo invierto, cómo lo invierto, cuándo lo hago. A.W. Tozer nos dice: el abuso de algo inofensivo es la esencia del pecado. Fin de la cita. Sin esfuerzo no se obtiene nada de calidad. Invertir tiempo en la reflexión y estudio de la Escritura, oración ferviente alineada a la voluntad de Dios y la aplicación fiel de los principios divinos en nuestra vida. La disciplina tiene que ver con nuestro amor por Dios, que está en el centro de nuestra vida. Una realidad que no es tan común, más bien es la excepción, y no debería de ser así. Una vida disciplinada se refiere a una vida organizada en cómo administro mi tiempo, las prioridades de la vida en orden, los motivos correctos del corazón y mis relaciones y finanzas sanas. Donde el fruto del Espíritu es mi forma de ser y es mi forma de vivir, con un balance entre gracia, misericordia, justicia y verdad. Llegamos al punto E. ¿Qué podemos hacer para evitar las caídas? Lo primero sería reconocer que somos vulnerables y necesitamos su ayuda y el apoyo de otros. En el cristianismo, reconocer nuestra debilidad realmente es una muestra de madurez y de que hemos entendido cuál es el camino del cambio continuo. El arrepentimiento. Esto es un cambio de mente, estando de acuerdo con lo que para Dios es pecaminoso y aborrecerlo. Vivir en una total dependencia de Dios, dejando nuestra autosuficiencia, nuestra insensatez, la insolencia con la que nos hemos comportado. Ahora, con un cambio de mentalidad, con la mente de Cristo, como nos dice Pablo en Corintios, nos dirigimos gozosamente por el camino de la santidad. Cuidarnos de nosotros mismos y de lo que creemos y de lo que compartimos con los demás. Comparto viviendo lo que es verdadero, lo que está conforme a la piedad de una vida que concuerda con lo que creo. Recuerda, el pecado de una noche puede hacernos perder el ministerio y la familia. Donde ha habido pecado, debemos tener mucho cuidado y velar y orar. Con el pecado no podemos coquetear. Por esto, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Marcos 9:47. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno.
Cristo nos enseñó, no textualmente, pero sí lo radical como debemos tratar el pecado. Si no lo hacemos, el pecado nos destruirá sin ningún tipo de consideración. La mejor manera de prever es mantenernos en santidad. Así es como opera el Espíritu Santo. Su gracia y su poder se manifiesta y crece más y más. Solo en esta instancia es como Dios nos puede usar eficazmente. Warren Wiersbe menciona cómo el ministerio existe. El ministerio existe cuando los recursos divinos llenan las necesidades humanas a través de canales de amor para la gloria de Dios. La santidad tiene que ver mucho con el liderazgo santo. Si no es así, el estancamiento de la iglesia es inminente. Los líderes que no son santos solo estorban el trabajo de Dios. Un líder que sinceramente está comprometido con su santificación progresiva y se interesa activamente por la santificación de los integrantes de su iglesia, lo que está haciendo es promover el crecimiento espiritual de la iglesia. El Espíritu Santo es el agente de nuestra santificación y solo Él opera cuando el creyente cumple con su rol en su santificación. Esto requiere reconocimiento de nuestra condición, renuncia a todo tipo de transgresión, sacrificio para dejar lo que todavía me complace, rendición de cuentas, confesando mi pecado, sumisión a la verdad de Dios y disciplina conformando mi vida a la Escritura. Ahora bien, la palabra de Dios es fundamental en nuestra santificación, como lo vemos en el Salmo 19, 7 al 10, y cito la palabra. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. La palabra de Dios es suficiente para todo aspecto de la vida y la piedad. Feliz es el hombre que se deleita en la ley del Señor, como lo vemos en el Salmo 1:2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. También lo vemos en el Salmo 119:30. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Y todo esto es la gracia de nuestro Dios. Amamos la palabra de Dios por lo que es y de dónde proviene. Obedecemos sus preceptos por lo que hacen. Restauran la vida del creyente. La apreciamos grandemente por lo que Dios nos regala, sus promesas, sus propósitos. Y uno de los más preciosos lo vemos en 1 Corintios 2, del 12 al 16. Y cito la palabra. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos
lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruyan? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios tiene un ministerio santificador en la vida de los creyentes consagrados. Enseñados por Él, lo conocemos a Él. Entendemos la vida espiritual y vivimos la vida del Espíritu, nuestra santificación. Fuimos elegidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Cualquier santidad que nosotros tengamos en carácter y conducta se debe derivar de Él. La santificación incluye la separación de todo lo inmundo y también contempla una completa devoción a Él. Esta devoción nace de un corazón entendido de la Biblia que nos lleva al conocimiento de quién es Dios. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, de modo que todo lo que hagamos refleje la santidad de Dios. Oremos. Padre nuestro, tu palabra es preciosa. Tu palabra es rica, tu palabra es poderosa. Permite que podamos aprender bien estos principios acerca de la santidad. Vivir en el fruto del Espíritu, en la humildad, en el dominio propio, en la fe, en tu amor, en tu bondad y benignidad, en tu gozo, en tu paz, en tu paciencia. Ayúdanos a manifestar todas las características de la humildad y a no mostrar ninguno de los desagradables rasgos del orgullo. Nos encomendamos de nuevo a tu gracia y a tu palabra, esa palabra que es capaz de edificarnos, de transformarnos, de santificarnos. Cuando meditamos cuidadosamente en estas verdades, nos asombra que quisiera salvar a unos pecadores rebeldes. ¿Por qué unos malhechores culpables como nosotros deberían lavarse en la sangre expiatoria de tu Hijo y vestirse de su justicia? ¿Por qué se nos debería permitir irradiar la gloria que solo te pertenece a ti? ¿Por qué deberíamos ser llevados a tan alto y eterno estado? ¿Por qué quisiste escogernos para adoptarnos como tus hijos, incluso antes de la fundación del mundo? Este conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Es alto, no podemos entenderlo. Pero podemos darte las gracias por tu bondad. Solo podemos hacerlo de una forma débil e inadecuada. Pero en el nombre de Cristo nuestro Salvador, ofrecemos lo que podemos de nuestra sincera gratitud. Te ruego que recibas nuestra adoración. Te ruego que santifiques nuestras vidas.
que ensanches nuestros corazones para que te adoremos de un modo más adecuado de lo que ahora podemos. Y sobre de todo, Señor, haz que nuestro servicio sea aceptable a tus ojos. Amén.